reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo. Cordial saludo a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador Luis del Río, coordinador de la línea Estado, Democracia y Justicia, le damos la bienvenida a este espacio de investigación, análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Le recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook. Estamos como @ipasud, página web ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y en LinkedIn. En nuestro programa de hoy, ¿en qué está pasando? Hablaremos de un trabajo realizado por la docente Luisa Fernanda Cortes Navarro, que tiene por título Juventudes por el Derecho a la Ciudad, Trayectos de las Resistencias Juveniles en el suroriente de Bogotá. Saludo a esta hora a Luis del Río. Buenas noches, Luis. Por favor, para contextualizar, haga una introducción al tema y por favor presente a la invitada. Buenas noches, Sony. Buenas noches a todas las personas que en este momento están conectadas a través de los medios digitales a este programa. Así es, Sonia. Hoy también conversamos con Luisa Fernanda Cortés Navarro, quien es docente de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Secretaría de Educación Distrital. Ella se ha especializado en el trabajo académico y territorial que ha estado profundamente vinculado al estudio de las juventudes, la memoria política y los procesos de resistencia urbana en Bogotá. Y es por eso que nos interesa aquí profundizar un poco en esa mirada crítica que no ve a la juventud solo como una víctima pasiva, sino también como un sujeto de acción política situado que crea comunidad y que mediante la memoria, digamos, desde la construcción, desde abajo, desde las bases, generan cambios. Por eso me gustaría saludar a la profesora Luisa Fernanda y plantearle una primera pregunta. Digamos, a lo largo de tu obra aparece también una crítica del abandono estatal y a la criminalización de la juventud popular. Hablas mucho también del suroriente de Bogotá y cómo ha sido escenario de múltiples violencias urbanas, pero también nos muestras cómo ha sido también, digamos, un escenario a partir del cual había una respuesta comunitaria y una integración social desde las juventudes que hace posible que el barrio siga siendo un lugar de encuentro político y no solo de supervivencia. De acuerdo, muy buenas noches, estimada Sonia, estimado Luis, y también a la atenta audiencia del programa que está pasando del IPASUT. Bien, bueno, la pregunta es bastante amplia y espero dar una respuesta concreta frente a ello, pero tiene que ver con el hecho de resignificar la visión de los barrios, sobre todo de los hábitats urbanos populares, como escenarios no solamente de construcción de una materialidad que tiene que ver con todo lo urbanístico, sino de reconocer cómo detrás de esas luchas por el derecho a la ciudad, por el derecho a habitar en Bogotá, también hay unas grandes apuestas de orden político, de orden intergeneracional, que parte del ejercicio de esta tesis que se plantea durante 50 años, es reconocer esas transiciones y también esas rupturas en esos movimientos políticos, en la manera en la que se da una resignificación del posicionamiento como ciudadanos, esas ciudadanías juveniles como primero están invisibilizados o de alguna manera sí han estado permanentes durante esas construcciones de esos hábitats populares, pero pues habían estado, digamos, invisibilizados sobre todo en el sentido de su condición como jóvenes que, como ya lo hablaremos más tarde, se reconoce sobre todo a partir de los años 90 cuando se empieza a partir de la Constitución Nacional de Colombia, también hablar de los niños y jóvenes como sujetos de derechos, ¿no? Y con unas características muy particulares. Porque es importante también pensar los barrios y los hábitats populares como escenarios de visión de potencia política. Porque con una primera afirmación que quisiera ir es con la idea de que los territorios urbanos populares y particularmente los barrios de invasión se han consolidado históricamente a partir de de una matriz de sentido que tiene que ver con el hecho de denominarlos o de reconocerlos como algo que no es la ciudad, o como algo que es ilegal, o como algo que es residual. Si uno hace un análisis en términos del lenguaje,
encontrará que si se piensa en términos económicos, el barrio popular es el barrio informal, las economías informales, digamos la educación, el acceso a vivienda, salud, todo siempre se hace casi que desde la informalidad. Si uno lo piensa en términos jurídicos, entonces la denominación es los barrios ilegales, ¿sí? Si usted lo piensa en términos arquitectónicos, pues son los barrios autoconstruidos, los barrios periféricos, es casi que, reitero, una visión residual que incluso se conecta con los materiales que se utilizan para hacer muchos de estos hábitats populares, ¿no? Que también de alguna manera son el residuo de lo que estas grandes ciudades en otras de sus zonas de la ciudad suelen dejar abandonado, ¿no? Y por otro lado, está el término de asentamiento informal con desarrollo incompleto, ¿no? Que es el eufemismo un poco para decir en la actualidad que todavía, aún en el siglo XXI, tenemos problemas para atender el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda, que debería ser algo para todos los ciudadanos. Sí, profesora, digamos, esto que usted menciona también hace parte de un concepto que yo he visto que maneja y es el del orden socioespacial y, digamos, me parece muy interesante que también nos explique un poco cómo se expresa este orden en la cotidianidad de los barrios populares. Digamos, ahorita también mencionaba un poco de cómo estos barrios periféricos especialmente han sido depositarios de violencia y digamos, de muchas estigmatizaciones y, digamos, quisiera saber un poco qué implicaciones tiene ese modelo de urbanización en Bogotá y ese orden socioespacial en la forma en cómo se vio la exclusión en estos barrios populares. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, en efecto, el concepto del orden socioespacial es un concepto que se acuña en la sociología urbana, particularmente en Latinoamérica, va a estar impulsada por los trabajos de Ernesto Dujao y Ángela Giglia, quienes, digamos que van a identificar que el hábitat popular en Latinoamérica tiene unas características que van a afincarse sobre todo en tres elementos, ¿no? Uno, la manera en la que se producen los territorios. Nuestros territorios han sido producidos muy a la usanza española, ¿cierto? Es donde hay unos centros del poder económico, religioso, político, y las ciudades tienden a ser concéntricas, es decir, de ese centro se van desagregando nuevos hábitats de vivienda hasta que en las periferias, ¿cierto? Van a estar ubicados pues como estas nuevas formas de habitar la ciudad, ¿no? Que van a ser, como ya lo decíamos hace un momento, marginadas y segregadas. Por otra parte está la producción y apropiación de esos territorios, que es básicamente como la manera en la que los ciudadanos, de acuerdo a esa diagramación estatal que es un poco vertical, toman para sí y para sus movimientos cotidianos y para la forma en la que van a concebir la ciudad, algunas prácticas, ¿no? Que son diferenciales, que pasan por el uso del transporte, por la determinación de espacios para el ocio, con la determinación de espacios inclusive para el habitar y para el dormir, ¿no? Entonces de ahí surgen conceptos que son muy propios de la sociología urbana como el barrio dormitorio. Entonces aquí uno en Bogotá podría, a propósito de tu pregunta, pensarse en el fenómeno, por ejemplo, en las mañanas, ¿no? Entonces, como los trancones siempre van de sur a norte, ¿cierto? Hay una gran cantidad de medios de transporte y demás porque la población habita, que trabaja sobre todo en el centro y el norte de la ciudad, pues habita en el sur y en el occidente, ¿cierto? Y como en la tarde se revierte ese orden. Eso tiende a comprobar que en efecto, pues esta distribución de este orden socioespacial latinoamericano, pues en Bogotá está muy, muy enraizado y todavía tenemos dificultades para plantearnos diversos centros, un poco una ciudad en términos de nodos en donde haya centros económicos, centros laborales, centros educativos, que no necesariamente impliquen que las personas tengan que pasar más de 2 horas en desplazamientos de transporte, porque pues ya muchas investigaciones lo han mostrado, esto redunda en problemas de salud a mediano y largo plazo para las personas, ¿no? Y un tercer elemento de ese orden socioespacial tiene que ver con los usos cotidianos, ¿no? Y en esos usos cotidianos se entiende que hay tres conceptos importantes. Uno, la escala, que es como tú entiendes el territorio, eso lo ve uno con los niños, sobre todo en los primeros grados escolares, ¿no? Entonces va la relación escalar desde la casa, ¿cierto? El hogar,
el barrio, luego la localidad, luego la ciudad y bueno, digamos que el departamento y el país y de ahí en adelante, ¿no? Entonces, esas escalas son la manera en la que yo me identifico en un espacio. Pero a su vez, esas escalas implican unos grados de segregación, que ese sería el segundo elemento. Entonces, en Colombia y en Latinoamérica, estos autores explican que los grados de segregación han dependido de un factor netamente socioeconómico, que aquí el grado de segregación, a diferencia de otras partes del mundo que está atravesada por condiciones étnicas o por condiciones religiosas, pues pensemos en el apartheid o en los guetos, ¿cierto? Que tenían esta misma lógica de segregar el territorio de acuerdo a ciertas condiciones. Acá en Latinoamérica ha sido predominantemente socioeconómico. Y lo que más importa acá, que es para dar la respuesta a esa pregunta inicial que haces, es los efectos. Entonces, estos autores dicen, la escala y los grados tienen unos efectos. En este caso, en Latinoamérica y muy particularmente en nuestras ciudades colombianas, han sido esa matriz de sentido que permite que desde los medios de comunicación, que desde las formas en las que se ha proyectado la planeación urbana, se tienda a pensar que las juventudes que crecen en los territorios urbanos populares no solamente tienen unas condiciones diferenciales en su educación, en su acceso a servicios básicos, sino que de alguna forma hay sobre ellos un cierto estigma, ¿sí? Que es algo que también se menciona en la tesis, ¿no? Y es cómo se estigmatiza a las personas por su origen, por su lugar de vivienda, por los consumos culturales que tienen, de alguna manera porque hay unos modelos aspiracionales, es decir, como la proyección que tienen estos jóvenes cuando se gradúen y empiezan su vida adulta, que tiende a vincularlos con unos proyectos que en teoría parecieran diferentes a los del resto de la ciudad. Entonces yo cerraría esta intervención diciendo que se cuestiona al habitante de estos territorios urbanos populares, pero no se cuestionan esas condiciones estructurales, ese orden socioespacial que es responsable de esa marginación que pues además ha sido histórica. Me gustaría como para contextualizar, profesora, que dentro del trabajo quisiera saber qué criterios se tuvo en cuenta para definir esos acontecimientos de acuerdo a la generación, acontecimientos generacionales de los que habla en la investigación que usted realizó y cómo permite entender esa transformación en las formas de resistencia y organización juvenil, pues hablando del suroriente de Bogotá. Bueno, la periodización va desde los años 70 hasta el año 2020 por varios factores. Uno, porque si bien el fenómeno de urbanización popular es propio del comienzo del siglo XX, en Bogotá, digamos que los grandes procesos migratorios se van a dar sobre todo después de los años 40 y 50, ¿no? Derivado de los procesos de violencia rural, ¿cierto? De violencia partidista. Por otro lado, también que hubo varias políticas estatales que trataron de privilegiar el crecimiento urbano, la modernización y la urbanización, que son tres procesos que se van a dar de manera muy fuerte en los años 60, pero mi interés era poder ver ya, digamos, como efecto de mediano y largo plazo, cómo esas medidas políticas, inclusive la Alianza para el Progreso, que va a ser una financiación que se hace desde los Estados Unidos para los países de Latinoamérica, va a tener, digamos, como foco principal el proceso de urbanización y eso va a traer a muchas más familias a habitar no solamente el suroriente, sino también lugares como Kennedy, ¿no? Que son asentamientos que van a crecer justamente gracias a esta financiación. Pues de alguna manera, en un diálogo con mi director de tesis, lo que se pensó fue arrancar en los años 70, entre otras cosas, porque en los 70 se va a plantear algo que se denominó el Proyecto Integrado de Desarrollo Urbano de la Zona Oriental de Bogotá, resumido en la palabra PIDUSOP. El PIDUSOP es un proyecto que se va a hacer en la Avenida de los Cerros, que es la que nosotros actualmente conocemos como la Circunvalar. Entonces, ya para los años 70 había varios asentamientos informales que habían tenido choques con las autoridades, con la policía, con
inclusive con el Instituto de Crédito Territorial, porque son territorios muy apetecidos, aún, pues si ustedes miran, por ejemplo, el crecimiento de barrios como Los Rosales, como el mismo barrio Pardo Rubio, que ha sido un barrio de resistencia, este no tanto al sur de la ciudad, pero que hace parte de este plan. Pues lo que uno va a encontrar es que los años 70 van a ser como una década y particularmente un año en el que se van a mover muchas fuerzas, sobre todo los movimientos populares, con la participación del Partido Comunista, la Central Nacional Provivienda, Senaprop, que van a ir a estos barrios a hacer formación política, formación también en términos de construcción y formación jurídica para darle herramientas a estos barrios para poder resistir y mantenerse en el territorio. Entonces, cuando uno empieza a mirar ese fenómeno, lo que encuentra es que ya hay un actor distinto a los movimientos de resistencia en los 50, en los 60, en los 50 y en los 40, que van a ser los estudiantes. Entonces, ese primer acontecimiento de resistencia que va del año 70 hasta el año 89, 1989, va a ser la avanzada de los estudiantes al barrio. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Para resumirlo de manera muy concreta, es que muchos estudiantes de las universidades públicas, muy particularmente la Universidad Nacional, van a hacer algo que se denominaron brigadas, ¿no? Y las brigadas son ir a acompañar en esos procesos de alfabetización, en procesos de formación política, en procesos por ejemplo, de construcción de los acueductos, ¿sí? Barriales. A propósito, hay alguna mención muy corta sobre la construcción, por ejemplo, del acueducto del barrio Policarpa, que está ubicado muy cerca acá del centro de la ciudad, que es un barrio histórico. Recién están cambiando las acometidas de acueducto, el acueducto de Bogotá, y lo que ellos mismos cuentan en sus visitas es que ese acueducto que estaba ahí es el acueducto hecho por la comunidad, por los vecinos, gracias también a la visita de estos jóvenes que se estaban formando como arquitectos, como ingenieros. Entonces, es importante esa avanzada de esos estudiantes al barrio. El apoyo también fue jurídico, porque muchos abogados en formación iban a plantear consultorios para poderle ayudar a las familias, para poder defender su legítimo derecho a la vivienda alrededor de algo pues que había sido profundamente criminalizado. Así luego va pues un segundo acontecimiento ya después de esa avanzada de los estudiantes al barrio, y es ya desde los años 90 hasta el 2009. Él se denomina resistir al miedo para hacer en el territorio. Entonces ya aquí la apuesta es muy interesante porque, a diferencia del primero, que era una avanzada de estudiantes que vienen, nos dan una formación, nos ayudan, le dan herramientas a nuestros jóvenes de los barrios para no solamente subsistir en el barrio, sino ver en la universidad pública una posibilidad de transformar sus vidas. En este caso, resistir al miedo para hacer el territorio es cuando ya tenemos la vivienda resuelta, cuando ya hemos logrado la legalización de los barrios, que sobre todo se da entre los primeros 4 o 5 años de los años 90. Viene otro problema, y es que el flagelo violento no da espera y no reconoce o no distingue entre un barrio y otro. Y pues las principales víctimas, sobre todo los procesos de persecución a la organización política juvenil, a los colectivos y demás, pues van a ser los jóvenes. Entonces, resistir para hacer desde el territorio tiene que ver con reconocer esas acciones afirmativas que ya los jóvenes hacen para resistir y denunciar procesos como la mal llamada limpieza social, ¿cierto? Que ha estado presente, según los estudios del profesor Carlos Mario Perea, desde los años 80, pero que tiene un recrudecimiento en la última década de los años del siglo XX y comenzando el siglo XXI. Entonces, estos jóvenes tenían dos opciones: o resistían de manera violenta, o que era entrar a ser parte de estos mismos combos, de estas mismas bandas sicariales, de estos mismos redes de microtráfico, o por el contrario, resistir desde el arte y la cultura. Entonces, en ese segundo acontecimiento, pues esta generación de jóvenes opta
por realizar proyectos de emprendimiento, por hacer integraciones con el tejido asociativo, es decir, ellos mismos hacen colectivos que a su vez hacen alianzas con las juntas de acción comunal para hacer como círculos de protección alrededor de sus jóvenes. Y otra de las estrategias fue hacer conciertos, ¿cierto? Y festivales de música en los que se busca denunciar esa violencia que además se vuelve sistemática, ¿no? Entonces, cuando miran el tipo de víctima, encuentran que hay condiciones socioeconómicas muy recurrentes, que la mayoría de los jóvenes víctimas eran participantes de procesos organizativos, que muchos de ellos habían sido ajusticiados en zonas que además son de gozo y de disfrute de los jóvenes como los parques, ¿no? Entonces ahí había como un cierto móvil, si se quiere, como de aleccionamiento social de parte de estas estructuras criminales y era decirle a los jóvenes, si usted participa, si usted denuncia, pues mire lo que le puede pasar y dejaban el cuerpo exánime de estos jóvenes justamente en donde otros jóvenes pudieran verlos. Era una cosa, o es una cosa que todavía se presenta, pues pavorosa y además de violencia sistemática ante la cual las comunidades pues no podían plantear mayores formas de resistencia que no fuesen estas desde el arte y la cultura. Y el último acontecimiento que ya va de 2010 a 2020, este es el más corto, pues porque la tesis se entrega en su versión final en el año 2021, hacia el final. Entonces, es el arte y la cultura epicentros políticos desde lo popular. Entonces, es ya como esta siguiente generación que recibe, digamos, como esa antorcha de la generación anterior, hace del territorio un ejercicio distinto de resignificación. Entonces ya aquí no es solamente resignificar el derecho a la vivienda, ya no es solamente resignificar el derecho a habitar sin tener miedo y a poder transitar libremente, sino que dicen qué podemos hacer para que nuestro territorio sea un motivo de orgullo. Entonces un poco ellos se utiliza la expresión hacer del estigma un emblema y es, ya a mí no me avergüenza ser parte de un barrio urbano popular, ya por el contrario lo que hago es reivindicar mis raíces populares, reivindicar el barrio en donde habito y construir unas nuevas formas de identidad, de memoria. Entonces, muchos de los procesos organizativos que se mencionan ahí en ese último apartado de la tesis tienen que ver con eso, con encontrarse en la construcción de casas culturales, con resignificar la construcción del territorio, no con el nombre que el plan de ordenamiento territorial le da al barrio, sino con nombres que las mismas personas resignifican desde el pasado indígena, desde los cuerpos de agua que transitan por ese territorio y desde la identidad que ellos mismos reconocen es una identidad mestiza, en donde hay una mezcla de lo indígena, de lo campesino, de lo afro, que confluye y que le da forma a eso nuevo que ellos mismos dicen estamos buscando y construyendo, porque claramente no somos el ideal de ciudadano que se nos vendió hacia los finales del siglo XX, sino que somos una nueva ciudadanía que se reconoce como joven, pero que también se reconoce en la necesidad de construir lazos de arraigo con ese territorio que hagan que los barrios populares no sean focos de expulsión. Y ya con esto cierro, que tiene que ver con el hecho de que el estudiante va a la universidad pública, se forma, hace un capital cultural, hace un capital económico y lo primero que hace es irse del barrio. Porque dice, no, pero yo ya que voy a vivir en este barrio, si yo ya soy diferente. Entonces ellos tienen una apuesta, muchos de ellos formados en la Universidad Distrital, en la Pedagógica y en la Nacional, y es de esto que estoy aprendiendo yo, estos acumulados, cómo regreso al barrio. Entonces, cómo hago el estigma un emblema, cómo hago de esto una posibilidad de transformar mi destino y de decidir qué es lo que hago yo con él. Digamos que esa es como la... Profesora, ¿en qué se diferencia ser joven en el suroriente de Bogotá en los años 70, 80, 90 y 2000? Pues respecto al joven de hoy, obviamente. ¿Qué han cambiado? ¿Cómo ha cambiado su forma de organización, de identificación o de identidad? Y si ha cambiado esas formas también de resistencia frente a lo que usted dice. Unos resistían violentamente pero otros a través del arte y la cultura. ¿Eso sigue igual?
y cómo han hecho ellos para el control territorial a lo largo pues de estas décadas. De acuerdo. Bueno, en primera instancia las diferencias sobre todo están muy marcadas por el tipo de consumos culturales que cada generación ha tenido, ¿sí? Y la manera en que a su vez hay como un juego de espejos, ¿no? El consumo cultural los representa. Entonces es muy habitual hablar sobre años 60, 70 de movimientos como el hipismo o movimientos de izquierda, pero una de las cosas que me encontré en la tesis es que en independencia si se trataban de jóvenes de clases medias o populares, pues esto no es tan cierto en nuestro contexto nacional. Es decir, seguramente hubo manifestaciones estéticas muy similares al hipismo y demás, pero lo cierto es que los sectores urbanos, medios y populares, pues estaban más vinculados con una lógica del trabajo que no era la del joven que se dedica a la contemplación de la vida, sino eran cosas más concretas, más prácticas, ¿no? Lo que sí se encuentra en esos jóvenes, por ejemplo, los 70s, 80s, es una formación política muy fuerte, que de alguna manera eso también sirvió para que los gobiernos de Latinoamérica plantearan que las universidades se estaban convirtiendo en bastiones del comunismo. Ustedes recordarán en ese macartismo, esa persecución que hay, ¿no? Sobre todo los movimientos que fuesen de alguna manera de resistencia. Pero lo cierto es que sí, hay un texto muy bonito de María Eugenia Vázquez que se llama Escrito para no morir, en el que ella inclusive narra de manera autobiográfica cómo los espacios de ocio y de entretenimiento de estos jóvenes estaban muy atravesados por una conciencia de formación política, o sea, la necesidad de reconocer no solamente las estructuras del país en el que viven, sino posibles formas de transformarlo. Entonces habla de los bares, de las discotecas, de esos espacios de sociabilidad muy juveniles, inclusive las mismas residencias universitarias, pero cómo los espacios de ocio eran para, por ejemplo, sacar un libro y ponerse a discutir si los postulados, voy a decir algo, del marxismo eran o no los adecuados para dar respuesta a los problemas a las, digamos, a las coyunturas nacionales. Eso digamos que ya pensado para jóvenes de etapas más recientes, no es que no exista, pero no es tan frecuente. Digamos que hay una transformación frente a eso. En el caso de los jóvenes de los 80s y los 90s, digamos que si bien el activismo político, la formación en movimientos contraculturales sigue siendo importante, digamos que aquí ya entran otros factores y es cómo son vistos por fenómenos que lamentablemente llevan a que el Estado y que los medios de comunicación construyan sobre ellos unas narrativas sobre la violencia, ¿no? Y es que viene el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla por parte de un joven que pues ustedes se dieron cuenta ahora lamentablemente con lo sucedido con el senador Miguel Uribe, como que se trajo esa memoria por momentos de decir otra vez es un joven, otra vez es un menor de edad el que lleva a cabo el atentado. Entonces, en los años 80 y 90 pues lo que va a pasar es que el reflector no se puso en reconocer al joven desde su subjetividad, sino en reconocer cómo podría ser instrumentalizado por movimientos al margen de la ley, cómo podría de alguna manera convertirse en un actor violento. Carlos Mario Perea denomina eso los administradores de la muerte, y es un poco alrededor del fenómeno del sicariato. Entonces surgen películas como Rodrigo de No Futuro, entre otras, en donde el tópico común, digo yo lamentablemente porque eso tuvo una respuesta, como ya lo vimos con lo de la limpieza social, y es la idea de que el joven del sector popular, como no se le plantean soluciones en términos laborales, en términos educativos, pues puede buscar, como es el camino fácil, y es, digamos, que prestarse o ser instrumentalizado por movimientos delincuenciales, ¿no? Entonces ahí se crea como toda una prevención, entonces hay una visión dual entre el joven como sujeto, motor de cambio, motor político que venía, pero aquí emerge una visión que dice, venga, pero son instrumentalizables, son demasiado sugestionables, pueden ser manipulables. Entonces ahí termina el siglo y viene ya con el comienzo del siglo XX una postura, digamos, de transformación y es que, bueno, vienen movimientos como el de la séptima papeleta,
vienen movimientos en donde hay una muy fuerte participación de jóvenes, sobre todo el estudiantado, y de los movimientos populares, colectivos que se empiezan a organizar desde el teatro popular, desde la danza, y esto pues empieza a resignificar la visión del joven, tratar de soltarlo de esa idea de la instrumentalización o del que consume sustancias psicoactivas para plantear que nuevamente pueden ser actores políticos con una incidencia y transformación. Viene además el Código de Infancia y Adolescencia en el año 2006, que va a plantear también una visión completamente distinta, un poco desde la política pública, eso hay que reconocerlo, pero que también van a dar un impulso a todos estos procesos populares y de organización. Entonces aquí ya pues se empieza a allanar un terreno en donde, por ejemplo, los jóvenes ya tienen una voz propia para hablar sobre la objeción de conciencia, para hablar acerca de denunciar nuevamente esto de los casos de la limpieza social y también para posicionarse como un actor que no necesita intermediación o interlocución. Regularmente siempre hacemos el mismo comentario y es que quienes estudian los jóvenes ya no son tan jóvenes. Y es cierto, pues yo empecé en esto hace como 20 años ya, pero pues obviamente yo ya no soy tan joven, pero entiendo que vienen jóvenes detrás que son quienes deben tener la palabra y la voz para hablar sobre lo que les está pasando. Entonces también por eso la tesis termina en 2020, porque yo siento que de 2020 hacia acá con la pandemia en particular, se da una fractura muy fuerte sobre lo que estos jóvenes pueden plantearle al país. Yo me desempeño actualmente, aparte de ser profesora de la Universidad Distrital, como profesora de planta de la Secretaría de Educación en un colegio, en el Colegio Jaime Pardo, y allí tengo la oportunidad de interactuar diariamente con niños y jóvenes entre los 12 y los 18 años. Y una de las cosas que me encuentro es que ya hay una transición generacional, una socioemocionalidad completamente diferente para la cual la academia muchas veces se queda sin herramientas, ¿no? Entonces es importante que esto no son trabajos acabados, sino que la invitación es también para que otros investigadores, gente mucho más joven también pueda hacer miradas de contexto y que puedan recoger también esa memoria viva de lo que significa ser joven en un país como el nuestro, ¿no? Claro, digamos, a mí me parecía, digamos, muy, o bueno, me planteaba un poco eso que tú acabas de mencionar cuando yo leía un poco los textos, y es que quizás ahorita estamos también en cierto modo en un tránsito, porque además no solo coincide la pandemia, sino también coincide todo el estallido social de 2021, que creo que también es como un punto de inflexión, y creo que podríamos pensar que quizás de aquí en adelante podría haber otra nueva etapa. Pero entonces, digamos, hay algo que me parece, digamos, como llamativo respecto a lo que nos mencionaba, y es cómo cada generación digamos, en cierto modo responde a ciertas particularidades de su era que lo mueven a hacer resistencia, ¿cierto? Pero me hace pensar digamos, invertir un poco esta cuestión y es, digamos, si hay una memoria intergeneracional, durante varios años han existido, digamos, movimientos sociales en ciertos territorios en específico, pues realmente qué papel tienen esas memorias barriales en la persistencia de estos movimientos. Digamos, realmente hay un legado intergeneracional o digamos cómo se transmiten los aprendizajes que se han hecho a partir de las diferentes generaciones de las que hablabas, o bueno, digamos, qué factores han explicado que pese a esas violencias haya persistido, digamos, una vocación colectiva de resistencia en los jóvenes en estos barrios. De acuerdo. Bueno, esa última me parece que es una afirmación a la que le debemos poner como cierto cuidado porque regularmente uno dice, no, sí, es un bastión de la resistencia, y eso ha sido un barrio que históricamente ha resistido tal cosa, pero algo que me he encontrado es que como en toda interacción social, la transición generacional no es ideal, o sea, no es como que los padres, los abuelos le delegan a los padres y los padres a sus hijos de manera muy armónica, sino que esto hace parte de un ejercicio de pesos y contrapesos, ¿no? Ahí se han dado disputas también generacionales. En la tesis yo lo menciono hacia el final porque suena todo muy bonito cuando yo lo cuento, pero lo cierto es que cuando yo encuentro esos testimonios, porque esto además se graficó en una cartografía rizomática que retoma los postulados de Gilles Deleuze alrededor del rizoma, yo me encuentro que ese rizoma en efecto no se construye pacíficamente, sino que hay tensiones que le dan su sentido y razón de ser. Entonces, dentro de las cosas que nos encontrábamos, Luis, que me parece muy interesante la pregunta,
es que hay una desconfianza entre las generaciones también. Entonces, por ejemplo, los líderes de las acciones, de los movimientos de acción comunal, en muchos de estos barrios urbanos populares, cierran espacios de participación a los jóvenes de entrada, porque consideran que el joven no va a valorar igual, él no sabe cómo nos tocó traer el agua y la luz y el teléfono a este barrio, este muchacho nació ya viviendo acá en una casa, en el privilegio, no sabe lo que es abandonar la finca o la tierrita y tenerse que venir a una gran ciudad a lucharla. Entonces, de alguna manera, el escenario de amurallamiento generacional se da a partir de la experiencia situada de cada quien. Entonces, cada quien habla de su trayecto, por eso la tesis se llama Trayectos de Resistencia, porque cada quien habla de lo que ha sido su vida, de esos nodos que han sido importantes en la construcción de su historia personal, y a su vez los jóvenes, entonces, no solamente señalan que no les dan los espacios, sino que dicen es que ustedes tuvieron la oportunidad histórica y política de transformar el país y no lo hicieron, entonces nos dejaron a nosotros un país desbaratado, que era un poco las consignas del estallido social, que no sin razón nos planteaban a quienes somos adultos, venga, ustedes dijeron que iban a luchar por la educación, dijeron que iban a luchar por la salud, por una gran cantidad de cosas, y lo que han hecho es hacer pequeñas transformaciones, pero la estructura sigue igual. Entonces, en los jóvenes también de estos movimientos lo que se percibe es como una desconfianza frente a lo que hay una que otra cosa que se retoma, ¿cierto? Sobre todo en las dos primeras generaciones, entre la segunda y la tercera ha sido más armónica la transición. Sin embargo, en esa segunda y tercera surge otra cosa, y es que los jóvenes, digamos, de los movimientos del 2010 hacia acá, dicen, hay un problema con los que estuvieron participando, por ejemplo, en las alcaldías de Luis Eduardo Garzón, de Gustavo Petro, y es que esos eran jóvenes que participaban en movimientos y colectivos populares, pero que cuando, por ejemplo, estas alcaldías llegan al poder, les consiguen puestos. Entonces, eso le llaman la captura burocrática. Entonces, el joven que es un activista muy, muy fuerte, pero que cuando lo vuelven edil o cuando se vuelve participante de la mesa de jóvenes de su localidad, se le olvida el compromiso que tenía con las bases y se convierte en funcionario más del Estado. Eso pasó con los de Y la MANE. exactamente, y eso mismo es un fenómeno que se ve tanto en los movimientos estudiantiles como en los movimientos o colectivos urbanos populares. Entonces, ahí está esa otra ruptura. Por eso decía yo que tu pregunta es muy interesante, porque esas transiciones también permiten ver que básicamente siempre que emerge una resistencia, emerge también la forma de hacerle contra resistencia, ¿no? Es de un poco de limar la aspereza y de tratar de brindar incentivos. Y en este caso, por ejemplo, la participación en puestos en la burocracia del distrito o en la burocracia estatal han servido también para minar importantes movimientos, ¿sí? Y eso a la larga, pues de alguna forma también genera en los jóvenes que ya están llegando a esas posiciones de representatividad, desconfianza frente a la participación juvenil, porque dicen, bueno, yo participo, pero yo sé que yo estoy colocando mi fuerza y mi motivación mientras desde arriba ya están organizando es quién va a poner votos o qué partido político es el que me va a dar a mí el aval para presentarme. Entonces sí se encuentra mucho de eso y pues lamentablemente eso le ha restado mucha fuerza, inclusive con la criminalización que se dio después del estallido social. Los jóvenes son muy cautelosos en la participación, ¿no? Y ahí entra la matriz de sentido otra vez, porque entonces pues, se organizan para participar en los barrios y lo primero que te dicen es, participamos pero no somos de ningún partido político, porque ya tampoco se cree mucho pues, en la construcción partidista como un escenario ideal, ¿no? Entonces ellos, y les dice uno, bueno, y entonces, ¿cuál es tu tendencia? No, yo soy independiente, no me interesan las etiquetas. Entonces, un poco lo lleva a uno a reflexionar en lo que Alain Touraine denominaba los movimientos societales, ¿no? Y es que emergen en un momento determinado para dar respuesta a una coyuntura. Digamos, la coyuntura es necesitamos que nos hagan un espacio deportivo, un skate park o un polideportivo. Se construye el polideportivo y se desagrega el movimiento.
que también tiene que ver como con esta fluidez de la posmodernidad, dirían algunos, en donde ya no hay estructuras permanentes, sino que todo está en constante resignificación y movimiento. Claro, digamos, me haces pensar un poco en qué realmente pasa eso, digamos, con los grupos, digamos, más políticos, y es que son muy coyunturales. Realmente como que aparecen, como bien tú lo dices, aparecen en un momento que se necesita, digamos, hay una necesidad inmediata, pero luego desaparecen. Pero sin embargo, hay algo que sí me parece que, digamos, es un poco más perdurable, y tú lo mencionaste ahorita, que era un poco, digamos, esos impactos culturales, esos consumos culturales que tienen los jóvenes. Y digamos, creo que es algo que con el tiempo, digamos, entre más tiempo pasa, creo que se despolitizan más los jóvenes, digamos, respecto a esta estructura más organizada, no que se despoliticen como tal, sino que ya no pertenecen a estas estructuras, sino que más bien empiezan, digamos, como a moverse un poco más por el arte y la cultura. Y es algo que hemos visto, digamos, un boom muy grande últimamente, y es el montón de grupos culturales realmente. Ahorita no se trabaja tanto, digamos, lo he visto también en muchos de mis compañeros, que no estamos, nos sentimos, digamos, en cierto modo instrumentalizados digamos, estos escenarios políticos, y por eso volvemos a más es como al arte. Y me hace pensar un poco en cuáles son esos aportes que hacen los lenguajes juveniles desde el arte. Digamos, tú tocas mucho el tema del muralismo, del rap, el rock, digamos, todas estas expresiones culturales, y cuáles son esos aportes que ellos le dejan a las luchas colectivas en los territorios más populares. De acuerdo. Bueno, dentro de esa transición hay un ejemplo que es, a propósito de tu pregunta, que es para enmarcar y que yo siento que se le ha invisibilizado mucho, y es la importancia del teatro popular en Colombia y particularmente en Bogotá y para los procesos de organización en cualquiera de los escenarios de lucha comunitaria, ¿no? No solamente el de la vivienda. eh, es tal vez uno de los únicos puntos que ha sido permanente en el tiempo. Entonces uno mira a los jóvenes de los 70, estaba el TPB, que era el Teatro Popular de Bogotá, se llevaban sus presentaciones, de alguna manera usaban esta idea del teatro del oprimido para resignificar lo que vivía la gente en los barrios y poder hacer también pedagogía de ello. En los 80, 90 se convierte en una muy poderosa herramienta de denuncia simbólica, ¿sí? Que es lo interesante, que ya ahí el poder no es el poder de la agresión ni el poder de la confrontación directa, sino el poder de resignificar el lenguaje y de alguna manera hacer del arte, la cultura, la sensibilidad, una forma que metafóricamente, porque curiosamente en nuestro país a veces las verdades toca decirlas metafóricamente para que eso no le cueste la vida a la persona. Esto es algo muy triste, pero es así. Sigue siendo una herramienta muy potente, y hacia las últimas generaciones vuelve a renacer, pero entonces ya es el teatro callejero, son los jóvenes que ya no montan las grandes obras de teatro para llevarle cultura a la gente del barrio, sino decir, venga, y si montamos nuestra propia obra de teatro, y si en esa obra de teatro colocamos personajes de la vida real, de la vida común, que puede ser el tendero, que puede ser la señora madre comunitaria, que puede ser el joven que anda sin plata, pero que se va hasta la universidad a pie, y mostrarle eso a las comunidades se vuelve una muy potente herramienta en la que los jóvenes están haciendo un aprendizaje bidireccional, porque por un lado aprenden y deconstruyen sus propias apuestas, porque de alguna forma yo lo colocaba en varios de mis artículos, está esa frase del destino a la decisión, y es que ellos dicen, yo hago teatro aunque estoy en una sociedad donde me dicen que el arte no da, que estudie algo que sí dé dinero, o que el arte no es político, y es todo lo contrario. O sea, hay algo que ahorita tiene potencia política de transformación y de posicionamiento frente a algo, es el arte. Entonces, en este caso, del destino a la decisión tiene que ver con el hecho de que estos jóvenes vieron en el teatro esa posibilidad y la están transitando hacia nuevas generaciones. Entonces, hay procesos organizativos como el del colectivo Epsilon en Rafael Uribe Uribe, en donde el teatro es un articulador para la enseñanza de derechos humanos, y también las huertas populares y otras suerte de acciones afirmativas como el muralismo, ¿no? Entonces lo de la avenida Guacamayas es toda una intervención a cielo abierto, es tal vez una de las galerías más grandes en el suroriente de Bogotá, en donde también lo que se está haciendo es, por un lado, como yo lo decía, hacer una resignificación de insight, o sea, hacia el joven, hacia sí mismo, pero por otro lado, convertir el arte en un elemento pedagógico muy potente para que los adultos que viven
en esas localidades, no olviden que los jóvenes pueden posicionarse y pueden también ser actores interlocutores muy válidos desde sus propias experiencias de vida. Profesora, me llama mucho la atención acerca pues de estas expresiones que tienen los jóvenes artísticas, pero también hay como la percepción de la instrumentalización que han hecho algunos actores y políticos a los mismos jóvenes, ¿no? Lo vemos durante las manifestaciones. Estos jóvenes que también en su momento, me acuerdo de Jorge Enrique Robledo, este político que fue senador, candidato, los llamó los jóvenes Nini, que se aprovechan de ellos, no están trabajando, no están estudiando, pues no están haciendo nada y se aprovechan de esos, como le dije, instrumentalizan para pues estar en las manifestaciones y los tratan como idiotas útiles, que esa palabra me parece idiota, es fea, pero es así, porque va y se le pregunta a este joven, ¿usted por qué está manifestando? ¿Qué le está indignando de esta sociedad? Y en realidad no sabe ni por qué están manifestándose ni qué es lo que les está indignando, cuáles son sus demandas. Entonces hablemos un poco también de ese aprovechamiento de algunos a los jóvenes. De acuerdo. Bueno, ahí digamos que podemos conectar con lo que veníamos señalando en la pregunta anterior, y es que hay una pérdida de credibilidad de las estructuras políticas tradicionales. Y entonces emergen partidos alternativos, y yo ese alternativos a veces quisiera colocarlo en comillas, porque lo que los mismos jóvenes sienten es vino nuevo en odres viejos, es decir, lo que nos están diciendo es que esto es un partido distinto, pero son las mismas figuras políticas que 20, 30 años hacían parte de otros partidos, digamos, con una mayor representatividad, y además que no cambian en sus estrategias de, ¿cómo decirlo?, de acercamiento a a las generaciones jóvenes, ¿no? Entonces lo hacen en los eventos culturales, lo hacen en las universidades, lo hacen en alguna medida en algunas otras instituciones educativas. Y lo cierto es que los jóvenes dicen, bueno, ¿y cuál es la propuesta nueva que hay? Cuando se habla de la instrumentalización es fácil también uno entrar en el juzgar al joven al que le pagan por ir a marchar o al que le pagan por ir a hacer, como comúnmente se dice, hacer bulto. Pero lo cierto es que lo que no se está mirando de fondo es por qué el joven puede prestarse para eso. Y de entrada lo que habría que mirar es que estructuralmente hay un problema también de orden económico, obviamente ético en principio, pero también de orden económico, y es que el joven dice, mire, no tengo trabajo, no tengo estudio, me plantean ganarme 50.000 pesos en una sola oportunidad por ir a defender algo que no es mi convicción política, pero que de alguna manera el joven hace ahí no sé cómo diría, como un traslape ético de decir, básicamente el fin justifica el medio, no necesito el dinero porque el Estado no me lo brinda, porque mi familia no me lo brinda, porque de alguna forma también hay una visión de escepticismo frente al mundo adulto que no le brinda lo que él necesita. Pero también hay jóvenes que, o sea, eso no se puede generalizar, porque hay jóvenes que también son muy críticos frente a eso, frente a la misma presencia institucional. Sí, hay entidades, no voy a dar los nombres, pero que van a los barrios populares y le dicen al joven, estamos adelantando una investigación sobre esto, hay que hacer una encuesta, y lo primero que les dicen es, si usted me ayuda con la encuesta, yo le pago tanto y ayúdeme a buscar otras personas que vengan a hacer. Las mismas entidades caen en esas prácticas, y lo que es peor, los mismos jóvenes dicen, ya sabemos qué responderles porque los formularios son exactamente iguales, porque las preguntas que nos hacen son las mismas y porque no se responde a las necesidades, con más de que las hemos denunciado por muchas ocasiones. Lo que vemos es que vienen, recogen datos, firmas, fotos, nos dan un obsequio, nos dan algún refrigerio, se llevan las evidencias y se van, y las soluciones estructurales no están. Entonces, de alguna manera, no solamente los partidos políticos, sino las mismas entidades gubernamentales, en independencia del gobierno, si sea de centro, de izquierda o de derecha, caen en esas mismas prácticas que son un poco del asistencialismo, y es yo le llevo, yo le doy, yo le entrego. Y eso ha minado, digamos, también el posicionamiento político de algunos jóvenes, porque dicen, bueno, esto responde a una necesidad concreta, muy del presente, muy presentista,
y es necesito pagar algo con ese dinero que me dan. Y eso además nos habla de un vaciamiento ético muy profundo porque es básicamente el dinero es dinero sin importar de dónde provenga. Y eso deja había una puertica abierta no solamente al político inescrupuloso, sino también a bandas criminales u otras estructuras que dicen, ah, bueno, al joven lo que lo mueve es la plata. Y eso viene desde los años 80, esa lógica de que todo lo que uno que quiera lograr lo puede lograr a través de la plata, y los medios de comunicación tampoco ayudan. Y profe, para ir cerrando ya, me gustaría saber, digamos, entonces, cuáles podrían ser los escenarios actuales y cuáles podrían ser las alternativas actuales que tienen los jóvenes para hacer presencia, digamos, y para generar un impacto. Pensaba yo también, antes de que contestes, pensaba un poco también en ese impacto cultural, digamos, de plataformas que han tenido, plataformas culturales que han sido como, digamos, Rock al Parque, Hip Hop al Parque, que les han dado una voz a los jóvenes. Entonces, me gustaría saber en tu opinión, ¿cuáles podrían ser esas plataformas actuales que permitan, digamos, dar más voz a los jóvenes? Bueno, indudablemente arte y cultura siguen siendo como el escenario principal. El escenario musical que tú acabas de mencionar, yo lo pasé por alto ahora que hablé de los murales y que hablé también de la comunicación. En efecto, los festivales de música siguen siendo interesantes a nivel local y a nivel de la ciudad. Sin embargo, hay un punto de inflexión. Mira que hace unos días yo venía pensando en eso. Yo decía, ah, bueno, tan genial que los jóvenes se movilizan, hacen un festival de hip hop o de metal y acude mucha gente, recogen mercados, hacen también activismo político. Y resulta que me llevé una sorpresa. Es que hace unos días estuve leyendo un artículo sobre la asistencia a Rock al Parque y cómo históricamente había sido uno de los Rock al Parques con menor asistencia y con una menor participación de jóvenes. Entonces volvemos a lo que estábamos hablando hace escasos minutos y es, estamos en un momento de coyuntura en donde todo esto vuelve y se triza, donde otra vez hay que mirar nuevas estrategias o mirar por hacia dónde está fluyendo ese rizoma de la resistencia, porque claramente ya la gente tampoco cree en los grandes festivales. O sea, y luego con tristeza porque cuando fui joven tuve la oportunidad de participar, de acompañar en algunos procesos organizativos frente al metal y el hip hop como herramienta para transformar realidades, pero lo cierto es que los mismos jóvenes ya no lo están haciendo y no porque no escuchen música, no porque no les interese lo político, sino porque se están dando cuenta que inclusive estos mismos festivales se están convirtiendo en elementos para desde la burocracia decir quién participa, qué banda tiene más oportunidad de participar, ya no por su talento, sino por la afinidad política con X o Y. Entonces, ese tipo de cosas hay que mirarlas con crítica, pues yo creo que el trabajo en principio es empezar a pensar no solo en la academia, sino desde la misma ciudadanía, cuál es el trato que le estamos dando a los jóvenes, qué oportunidades reales les estamos dando. Se habla de la crisis de la universidad, se habla de la crisis demográfica porque cada vez hay menos niños, ¿cierto? Pero también estamos pensando pues, en un mundo de incertidumbres en donde no les estamos dando trabajo de calidad o permanente, donde no hay salud, en donde no sabemos si nos vamos a pensionar, pues exigirles el mismo modelo aspiracional de hace 20 30 años, de cásese, tenga un hogar, proyectes en un trabajo para toda la vida, haga un posgrado, pues cada vez es mucho más complejo porque lo que ellos se están dando cuenta es que la universidad, por ejemplo, no está dando respuestas concretas a las necesidades básicas que son atender su salud, su vida personal, sus necesidades. Entonces yo creo que ahí lo que nos está planteando tal vez esa también falta de participación de muchos jóvenes en la actualidad, es decirnos, mire, ya minaron todas las posibilidades, creemos que les estamos dando la palabra, pero tal vez es esa incertidumbre hacia el futuro la que no ha permitido lograr grandes transformaciones y pues nosotros como mundo adulto tenemos una alta responsabilidad para mirar, para ir decodificando cuáles serían esas nuevas formas de participación que ciertamente se necesitan, pero estamos en un proceso de coyuntura. No, no me atrevería a decirte es esta, porque lo que yo estoy viendo, como te digo con ese artículo, fue que tal vez las certezas que yo tenía desde lo que había visto se están rompiendo y estamos en un proceso de cambio.
Es un tema que igual tendremos que seguir replanteando. Y bueno, profesora, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Digamos, esta conversación nos deja una poderosa, digamos, cartografía social de las juventudes populares en Bogotá. Nos la muestra, como decíamos al inicio de esta intervención, no solo como víctimas pasivas, sino como sujetos políticos que habitan, resisten y transforman sus territorios desde el arte, la memoria y la organización. Así que muchísimas gracias, profesora, por también visibilizar estas resistencias y también recordarnos que el futuro también se construye desde la periferia. Pero muchísimas gracias por la invitación y una feliz noche para toda nuestra audiencia. Muchas gracias, profesora. Pues con este buen tema y esta buena invitada terminamos ¿Qué está pasando? Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.